dame un poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor, no más. Dale a tu boca la ilusión primera, que es el beso que nunca olvidarás, porque lleva la huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor, si quieras. Dame un poquito de tu amor, no más. Porque lleva la huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor, si quieras, y dame un poquito de tu amor, no más. Dicen que por ahí que el barrio de San Francisco es bravucón, es peleonero. Es un barrio muy interesante. Considero que es el barrio con mayor riqueza cultural que tiene, sin menospreciar a los demás, pero que es el punto de partida para empezar la historia de Campeche en una tradición muy interesante. Puede decirse que ahí inicia todo. No existían barrios tradicionales. Era el pueblo de indios, el que descubre Hernández de Córdoba. Entonces, ¿por qué es trascendental, importante este barrio de San Francisco, que quiero mucho y que le sigo la pista en donde puedo? Es que si ahí inicia todo, pues ahí inicia un carnaval, ahí inicia una Semana Santa, ahí inicia un concurso de linda campechana, he comentado, la propia canción de Torres de Catedral de Pepe Narváez, el barrio bravucón y peleonero, pero muy leal, el barrio de San Francisco. De una otra manera es el primer barrio fundado por los españoles. Hay que recordar que en 1500
XVII los españoles llegan a este punto cuando era todavía un poblado maya con el nombre de Aquimpeche, y ahí va a ser el primer encuentro entre dos culturas diferentes, ¿no? La cultura maya y la cultura española. Más adelante, en 1530, cuando se da la conquista de Yucatán, va a ser también el primer asiento español. Francisco de Montejo el Adelantado va a crear allá un sitio donde van a estar, vamos a decir, las tropas, y va a estar la primera conformación española en lo que es el barrio de San Francisco, pero su nombre va a ser Salamanca. Son dos lugares que separan. Por un lugar los españoles que tenían sus caballos, tenían sus ballestas, y por otro lado los mayas que aún conservaban sus arcos y sus flechas. ¿Por qué se llama San Francisco? Bueno, en 1545, cuando se inicia la evangelización, recuerden, hay que recordar que los franciscanos son los que se van a encargar del proceso evangelizador en toda la península de Yucatán. Y es precisamente en San Francisco donde van a crear el primer convento franciscano de toda la península, que es el que existe todavía. Y de ahí va a tomar el nombre de su barrio. O sea, el barrio toma el nombre debido a la fundación franciscana de 1545 en este sitio. Y es por eso de que, vamos a decir, puede ser el primer barrio, vamos a decir, español, fundado por franciscanos. Aquí el franciscano tenía un objetivo, tenía que cambiar esa mentalidad, tenía que cambiar esa forma de pensar de los mayas, es decir, dejar de pensar en un Dios de piedra y pensar y creer en un Cristo crucificado en una cruz. Entonces, por supuesto, se hicieron los franciscanos que empiezan a establecer el santo patrono que es San Francisco, empiezan a entrar las fiestas religiosas, y sobre todo cuando empieza a llegar el carnaval es cuando entonces empieza el barrio a funcionar y a fusionarse en cuanto a lo que eran las antiguas danzas prehispánicas, las empiezan a establecer ellos como nuevas danzas, o empiezan a representar esas danzas dentro del carnaval de Campeche. Mira, el carnaval no es una festividad nativa de Campeche, definitivamente. El carnaval es una festividad que nace desde la Edad Media en el mundo europeo. Los españoles traen el carnaval, la conquista, después de la conquista espiritual, después de la conquista material, ellos traen el carnaval a América. Entonces en 1582, con Guillén de las Casas, siendo gobernador de Yucatán, él trae el carnaval a la península, y entonces en esa fecha él da el permiso para que en Mérida y en Campeche se haga el carnaval. Entonces el hacer el carnaval era muy interesante. ¿Por qué? Porque permitió a los indígenas, aquellos indígenas como el barrio de San Francisco, retomar aquellas antiguas danzas prehispánicas como el colonché, que eran unas antiguas danzas de varas, el pochó, que también era otra antigua danza, y la fusionan, la adaptan a una festividad. Además, esta forma de baile lleva a la nueva creación de nuevas danzas. Por ejemplo, tenemos la danza de las jicaritas que se hacía en Lerma, y entonces son las primeras comparsas que empiezan a salir dentro de los pueblos mayas, es decir, los mayas establecen las primeras comparsas del carnaval. Dado ahí, aparece una segunda vena cultural. También los españoles traían sus danzas, y entonces ellos hacen las comparsas de salones, es decir, la gente de clase media, la clase alta, tenían como que sus comparsas, pero eran lugares más selectos en los cuales no participaba tanto en las calles. Y aparece una tercera vena, es decir, los afroantillanos, es que llegaron a América como esclavos, que llegaron de Cuba a Campeche, que llegaron de Cuba a otros lados. También traen su música, traen su ritmo, son más bullangueros, son gente que le gusta más el color, el folclore. Y entonces cuando ellos llegan a lo que es Yucatán, cuando ellos empiezan a establecer en estas tierras, mezclan entonces sus ritmos con aquellas danzas, y aparece una tercera vena cultural que son las comparsas de los negros. Entonces aquellas comparsas de los negros, si era una comparsa que salía a las calles, que participaban los toldos, que iba a los barrios, entonces era una comparsa de barrio. Entonces, a diferencia de lo que eran los mayas, que eran de los pueblos, los españoles en lo suyo, y entonces los negros hacen esa tercera vena cultural, y es entonces cuando se empieza a formar ese bagaje cultural que se tiene un carnaval de Campeche. En el carnaval se pierden las clases sociales. Aquí participan prácticamente todo el grupo social, gente rica, gente pobre, gente de clase media, etcétera, etcétera. Era una fiesta mundana conformada por los grupos autóctonos que la van a tomar, grupos indígenas, los grupos de negros asentados en Campeche, y aparte vamos a llamar el carnaval de la élite, el carnaval de los blancos, el carnaval de los españoles.
que era muy totalmente diferente, ¿no? El carnaval de Campeche siempre ha estado en los barrios. Los barrios siempre han sido partícipe desde que inicia el carnaval aquí en la ciudad de Campeche, en su momento cuando estaba con ese nombre de Campeche y luego San Francisco de Campeche. El carnaval era parejo, pero sin embargo cada barrio tenía su propia forma de organizarlo, de vivirlo, de festejarlo, de participar en ello. Habían dos tipos de carnaval: el carnaval elitista, que se hacía en el Teatro Toro, y el carnaval popular, que se hacía en los toldos. Que eso sería una buena pregunta. ¿Cuándo surgen estos de los toldos? En esa época, en los años 1940, cuando estaban los toldos, existían toldos muy importantes aquí en la festividad del carnaval. Por ejemplo, estaba el Porvenir, que se encontraba, se le conocía como la calle de la playa, en lo que estaba en San Román. Aquí en San Francisco existía el famoso toldo El Espompol, que se encontraba en la plazuela. Estaba también el Reforma, que se encontraba en lo que era el centro histórico, en la calle 14, entre 57 y 59. Y finalmente se encontraba el Carabonita. El Carabonita se encontraba junto a lo que es actualmente la Puerta de Tierra. Pero más bien era un espacio de diversión en la época del carnaval. ¿Qué había ahí? Música, comida y mucha alegría. Esos toldos se cree y se tiene la idea de que inician a raíz de una festividad religiosa, es decir, a raíz de esta festividad religiosa que el famoso Corpus Christi, es decir, cuando sacan lo que se conoce hoy en día como el Santísimo, el cuerpo de Cristo, en una procesión. Entonces la gente, los vecinos más devotos, hacían sus toldos, no toldos como conocemos actualmente, pudieran haber sido quizás hasta de guano en un inicio, posteriormente algunas telas que iban formándose ellos, y que bueno, se paraban en ese lugar, esperaban la procesión que venía caminando con el Corpus Christi y posteriormente hacía una festividad para conmemorar, que la misma gente que se había reunido en aquel toldo pudiera tener un rato de festividad en honor a aquel Corpus Christi. Campeche siempre ha sido muy caluroso y se empezaron a colgar los famosos toldos que he comentado con gentes adultas, también investigando un poquito, y me recordaban perfectamente que los toldos se hacían de las famosas pitas, de las bolsas esas que traían el maíz. Así recuerdo yo los carnavales, y se colgaban en la calle. Desaparece esta festividad, desaparece esa procesión con el paso del tiempo, y entonces fue retomado en el Carnaval de Campeche para organizar las fiestas. Es decir, los toldos se organizaban entre el barrio. Y entre todos pagaban música, o a lo mejor a veces habían músicos que vivían en esa cuadra y que ellos mismos tocaban. Entonces la alegría se contagiaba y venía mucha gente de muchos lados y se hacían famosos. Ya después de haber pagado al conjunto que traía su propio equipo de audio, no como ahora que dice que aquí el audio aparte, no. El conjunto traía sus bocinas, su amplificador, todo, su batería, todo. Entonces buscabas que te alquilaran una tarima para ponerle al conjunto. Y entonces, si tenías, por ejemplo, una terraza, metías en la terraza el conjunto y las bocinas en la escarpa. Y en cada casa, pues, salía la gente con su mesa de comedor, su mesa de la cocina, lo que fuese, y ahí ponía todo lo que se iba a comer. Y si tú querías, lo compartías con tu vecino, y venía tu vecino y te traía un poco de lo que él había hecho. Cada quien compraba su cerveza, su ron, o lo que vayan a tomar, y se armaba la fiesta. Los carnavales que yo viví en mi barrio de San Francisco, popularmente hablando, eran muy especiales. Muy especiales porque, lo voy a decir como se dice campechano, acababan en pleitos. Ya al calor de las copas, fluía mucho el alcohol, y terminaban en pleitos, pero en pleitos amigables. Otro espacio que también formaba parte de esta conformación, vamos a decir, de todos, era el martes de pintadera. La pintadera era algo muy interesante. Santa Lucía tenía su propia forma de pintadera, San Román participaba, pero aquellos grupos que se organizaban, grupo de chavos, grupo de jóvenes que se organizaban con un calcetín, que desde día antes de la pintadera se organizaban, es decir, agarraban la ropa rota, el short que le pedían a la mamá, una camisa que tuvieran ahí por ahí viejita, y que bueno, ellos se iban organizando para esta festividad. Todo el mundo compraba su famosa color azul de la marca El Ancla, que son los que ellos remojaban,
Pero aquellos grupos, que era aquel grupo que iba a andar por la calle y aquel individuo que encontraban iba a ser masacreado a punta de cintarazos de pintura, aquellos grupos pensaban venir al barrio de San Francisco. Entonces, ir al barrio de San Francisco, es decir, uno de San Román que venía al barrio, iba a ser una batalla campal. ¿Por qué? Porque venir al barrio de San Francisco entonces era un barrio bravo. Es decir, no solamente participaban con pintura azul, ellos también agarraban sargazo, agarraban huevos puc, iban a esperar el combate. Entonces, la guerra iba a ser campal. Entonces, el barrio siempre participaba de esa forma. El toro petate, que venían los muchachos cargando el armazón, los testículos, el cuerno, y aquel toro que venía por todas las calles carreteando y corriendo a todo mundo, y que llegaba al toldo del Xcompol. En ese momento la música, imagínate la música en ese momento, la festividad, el alcohol, ya la gente con esa pasión que dice el carnaval que uno vive. El carnaval sirve para despejar los demonios, para que uno suelte todo lo que trae, para el bullicio, para la alegría, para todo lo que puedas tener dentro. Dice que el carnaval es el momento para soltar los demonios del hombre. Entonces el toro petate entraba, el toro petate empezaba a correr a todo el mundo, y esa era la forma que hacía distintivo al barrio de San Francisco, un barrio muy tradicional y sobre todo muy selecto de su propia gente. Entonces, lo único que hacías era pedir permiso al ayuntamiento para que pudiera cerrar la calle, y el ayuntamiento te daba el horario en que podía estar cerrada y había que respetarlo. Entonces, tú empezabas el toldo, que por lo general era al mediodía, era un lunch baile. Y ese estilo lunch baile lo practicaba también y lo ejercía el Casino de Campeche, el Carta Clara Junior, el Pablo García. Todos eran salones de baile, ¿no? Y era al mediodía, entonces era de 12 del día a 7 de la noche, cuando mucho 8. Y después, entonces, venía el ayuntamiento a barrer, quitar las vallas y tú para tu casa. Y se restablecía nuevamente la circulación de los automóviles. Después de las 8 de la noche, la gente se volvía, a los que todavía no estaban alcoholizados o no estaban tomados, pues se volvían a bañar para buscar entonces aquella fiesta. Y es probable entonces que ahí cuando empieza la fiesta del Zapotazo, un lugar muy selecto para la festividad del Carnaval de Campeche. Y quiero pensar que era gente que iba disfrazada, ¿sí? Era una fiesta en una casa del barrio, entonces no cualquiera entraba. Entonces era algo, como que le dicen los muchachos hoy en día, muy petit y algo muy selecto. Muchas ganas de divertirse, de formar parte de un carnaval que se jugaba en la calle, pero también en las casas. Dice tu papá, yo voy a hacer mi carnaval. José, ¿y cómo lo vas a hacer? Ay, lo vas a ver. José, estás loco, le decía a mi mamá. No estoy loco. Esa es una herencia que le voy a dejar a mis nietos. Con esa idea se fue, con esa idea llegó, y feliz de la vida. El carnaval de niños, ¿te acuerdas? Sí. Comenzaba mi papá con el carnaval infantil. Escogían a quienes, ¿qué sacabas? Los reyes. Mi papá, José de la Cruz López Piña, siempre pensaba que en lugar de ir a exponerse en un toldo donde cualquiera entraba, cualquiera pasaba y a veces habían pleitos, eso fue la esencia, ¿no?, que él rescató de esos toldos, transportarlo a lo que es su patio de su casa, donde había mucha privacidad y seguridad para todos los participantes de esa época, ¿no? Sábado, domingo, lunes y martes en la noche era también para pura gente grande. Y fue como empezamos a ir, y él exigía de que todos debíamos de ir disfrazados. Porque él de plano, si no íbamos disfrazados, no dejaba entrar a nadie. Porque decía él,
no, todos tienen que venir disfrazados, porque así nadie se va a burlar de nadie. Lo que tengan. Y así fue como empezamos a disfrazarnos, hasta los que nunca se habían disfrazado. Y ya luego nació también por Rosita López, mi comadre, que ella dijo, pues vamos a armarla también nosotros, también tenemos derecho a bailar y a disfrutar. Y ahí nació también los bailes, ¿verdad?, del carnaval, para nosotros los adultos. Los domingos hacían el carnaval infantil. Entonces todos los niños iban disfrazados y hacían concursos de baile, concursos de disfraces y le daban pues un regalito al ganador. Entonces el lunes en la noche era de grandes. Entonces nos disfrazábamos y íbamos. Y bueno, la verdad nos divertíamos bastante. Entre lo que nosotros teníamos aquí en casa era lo que nosotros nos disfrazábamos. Como verán en las fotos, aparece mi abuelita con su kimono original de Japón. Ella de ahí se tomó ese traje de japoneses porque ella traía su kimono. Mi papá porque le gustaba mucho lo que es el deporte, el box, entonces pues salió el de luchador y mi mamá pues era su compañera, ¿no? El más simpático era el que se coronaba como rey feo del carnaval. Entonces mi papá, Manuel Orozco alias Chauvé, fue el rey feo del carnaval y fue disfrazado de cubano. Y mi mamá fue disfrazada de negra, de Eufrosina. Y yo fui disfrazada de la chiva. Ya se imaginan ustedes la burla, ¿no? Porque tenía yo que estar sucia, desgreñada. Después me disfracé, estaba embarazada de mi segundo hijo y me disfracé de colegiala. Y mi letrero decía, así salen todas las niñas que van a la secundaria, embarazadas. Bueno, hasta la fecha se estila, ¿no? Todos íbamos en fachas, así de lo que se nos ocurriera. Me hice mis trajes, como Dios me dé a entender, pero me disfrazaba y a él le ponía lo que también buscaba yo. Y así todos. Recuerdo de que se disfrazaron, eso sí me acuerdo. A mí me gustaba mucho verlos disfrazados y que también se divirtieran. Un año ella se disfrazó de bañista, con su salvavidas aquí. Así fui. Del Chavo con del la Ocho. ruedota esa yo entré. Y los trajes de las bañistas, yo agarré un modelo de esas bañistas antiguas que se ponían hasta su gorra y los pantalones con elástico acá hasta en la rodilla y de manga largas. Y esa era la bañista antigua. Y a ellos también, todos los niños disfrazados. En una ocasión, mi marido se disfrazó de hawaiana. Es que ella estaba en clase de baile y le hice su traje de hawaiana porque se lo pidieron. Cuando lo vio, dice, ahora sí, me dice, hazme mi traje porque yo voy a bailar. Me dice. Tenía creo que 3 años, iba a cumplir 3 años. Y la disfracé de rumbera. Entonces, no estaba más chica. Porque todavía sí bailaba ella, pero no se tenía que agarrar de algo. Estaba chiquita. Y se me ocurrió disfrazarla de rumbera y tal, le puse sus frutas y todo. ¿Cómo le hacía mi papá? No lo sé, pero todo el mundo entraba, todo el mundo estaba a gusto. Él obviamente había una cooperación, ¿no? Una cuota para el pago del conjunto, ¿no? Y ya cada quien llevaba lo que es su comida y lo que iban a tomar en ese momento, ¿no? Pero él ponía la casa, él se encargaba de decorar la casa. ¿Te acuerdas cómo hacía sus máscaras? Mandaba a hacer carteles donde anunciaba su carnaval, mi papá. Como realmente pues nosotros estábamos chicos, pues hoy sí que en él recaía todo, él buscaba su ingenio, eso sí era muy ingenioso mi papá. Él hacía sus máscaras y él mismo decoraba. Él mismo decoraba todo el patio.
gustaba mucho la pachanga del carnaval. Y hubo un día en que se propuso de que tenía que hacer el paseo del carnaval. Y comenzaba desde domingo, sábado de bando. Y las mesas que alquilaba él para que el público se sentara y degustara de sus placeres. Las utilizaba él como escenario. Acomodaba las mesas. Ajá. El zapotazo fue un producto que se elaboró a raíz de que en la casa de ustedes hay muchas matas de zapote, árboles. Mi bisabuela Inés Magaña sembró muchas matas de zapote. Entonces todo lo que es el patio está lleno de matas de zapote y de ahí nace el nombre del zapotazo. En ese tiempo te podías sentar en la puerta de tu casa y era la tradición del campechano, era sentarse en la puerta de su casa. Y yo, oye, Ishla, porque así le decía Rosita López a mi mamá, oye, si hacemos la fiesta del carnaval, ¿será? Yo creo que sí. Y ahí se armó. Ahí nació la terraza. Y como había mucha mata de zapote, estabas bailando y te caían los zapotazos. Por eso se le puso la terraza del zapotazo, porque te caían los zapotazos en la cabeza. Pues estabas medio happy, te valía. Y la que me da una gran y valiosa información es mi suegra, que tiene 76 años, porque efectivamente asistía a ese lugar. Desconocía ella si le llamaban el zapotazo, no me supo decir, pero me confirma que efectivamente en ese lugar organizaban un carnaval familiar de las familias y de los vecinos de la calle Gómez Farías. Mi papá era el único organizador. Él se encargaba de ver, en el caso de los niños, de pedir permiso al tránsito por las calles que a veces para que nos ayudaran a pasar todo el desfile de carros. Todos los días se hacía el paseo antes de que empezara el relajo de los grandes. Y llegábamos hasta San Martín y pues la mayoría tenía vehículos. Pues nosotros teníamos el bolchito y ahí encaramábamos aquella y a mí me daba miedo, pero pues bendito Dios nunca le pasó nada. Recuerdo cuando me tocó ser reina, le digo a mi mamá que no entiendo cómo es que me acuerdo, pero fue una tarde que previo a la coronación, me hicieron un paseo en una calabaza. Me hicieron mi vestido blanco, mi capa roja, y me subieron a la calabaza y me llevaron a dar paseo por todo Campeche. Nosotros estábamos muy chicas, Rosemary, que sus papás pues eran los dueños de la casa, pues ha sido mi amiga desde que estábamos en el kinder. Y pues nosotros estábamos encantadas de que fuera ahí porque pues como amigas nos veíamos todos los días, ¿no? Y disfrutábamos del carnaval juntas. Y sí recuerdo que nos subían a los coches y yo, pues todos los coches, la mayoría de los coches son planos, pero pues ellos tenían un Volkswagen y ese es así, pero pues a mí no me importaba, yo me disfrazaba y me subía feliz a la parte de adelante del Volkswagen, aunque yo arriesgara la vida. Campeche es de tradiciones y no debemos de perderlas. Mi tía era la que hacía un pequeño guión para presentarnos en la casa ahí de doña Rosita López. A la hora de la presentación íbamos pasando por parejas, íbamos bailando, ponían una música de fondo y entonces íbamos bailando, llevábamos refrigerios, era los lunes de carnaval. El martes de carnaval, mi padre hacía el toro petate. Él hacía el toro petate y salíamos a la calle a torearlo. El martes en la tarde era la pintadera y el toro petate. Y ahí, pues nos divertimos. ¿Qué pasa la pintadera del martes de carnaval?
El zapotazo fue algo como que algo muy de élite, quiero pensar. Sí, muy de élite. O sea, no es tanto que haya sido la gente rica del barrio, sino es que la gente selecta el barrio porque se organiza, nombra a sus reyes, organiza a sus reyes, los pinta a los reyes. Es más, quiero pensar que también organizaban la música, no cualquiera entraba a tocar a ese lugar. En ese tiempo era Piteco, el famoso Benito con su trompeta enamorada, que nos tocaba teléfono a larga distancia. Don Benito, ¿te acuerdas? Don Benito era un viejito que llevaba hoy sí que era él con su tambor y 2 o 3 o 4, no recuerdo bien el número de los que lo acompañaban en su conjuntito y amenizaban muy bien esa parte de la música, ¿no? En lo que consiste la música del carnaval. Ese era su conjunto, que ya le decía a ese Benito. Era un viejito que tocaba en la banda del estado y entonces lo tenía contratado. Benito ya sabía que tenía que ir a tocar allá, en el baile del zapotazo. Así que entonces, antes de que llegaran los días del carnaval, se presentaba con él y ya, ¿qué pasó? ¿Va a ver? Sí, Benito, tú encárgate de buscar a los músicos. Y él andaba recolectando los músicos en distintos lados. Yo conocí a don Benito Delgado. Era un conjunto de 5 y todos eran ancianos. Él tocaba el saxofón. Eso me saca. Pueden cerrar la ventana. Escena 104, toma 2. ¿Qué le llamábamos los de los 30 pelos? Fíjate. Era un conjunto, pues era un conjunto que hoy hubiera tenido un gran valor, porque era un grupo de ancianos los que tocaban. Todos habían sido músicos en su juventud, 40 años atrás. Yo te estoy hablando de alguien que tocaba en los años 30. Y entonces llegan, siguen tocando, pero ya eran ancianos. Entonces, Benito tocaba el saxofón, un compañero de ellos tocaba la mandolina, que hoy nadie toca una mandolina, el baterista, el bajista y una trompeta. Y habían canciones que estaban muy de moda, ese de la bala, era todas las noches, la bala, porque se hacía la roedota y entonces todos, que en un pie todos, que la mano, y alzábamos la mano, y que una bulla y todo. No podíamos dejar de escuchar el manicero. Ese era el rey de las fiestas. Y pues el manicero se va, y ay, ese... Pero así como le llamamos los campechanos, iba a 30 pelos a tocar. No es que así se llamara el grupo musical, es que venía el grupo musical, la familia los contrataba, vengan a tocar. La cosa era vivir su propio carnaval. Y te tocaban además todo lo que estaba de moda, lo que ellos tocaban y lo que estaba de moda, como Dios les daba a entender, ¿no? Y los Aragón habían grabado en el año 67, 66 La Bala. Y los Diners la vuelven a grabar en el 72. Ellos tocaban también La Bala. Y tocaban el cable, y tocaban el Atlántico, y el pelotero a la bola, y los danzones, por supuesto, ¿no? De un extremo de la sala de tu casa se ponía don Benito con su saxofón, y del otro extremo de la sala se ponía el trompetista. Estoy hablando de que había 2 o 3 micrófonos que te ponía don Pedro Rosado Ganso. Y te tocaban teléfono a larga distancia, o Mocambo, por ejemplo, Juárez. Yo recuerdo mucho cuando andaba en el estribillo de Juárez. Juárez no debía de morir, porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Entre todos hacíamos la fiesta. Pues asistía, que en paz descanse, don Adán Carrillo, doña Socorrito. Iba también don Manuel, un señor que pintaba, doña Lupita, no me acuerdo de sus apellidos. Adi. Lulú y su esposo, Lulú Orozca.
sus papás, que fueron también reyes del carnaval, y este señor le decían Chové, y su esposa, mi cuñada, Candita, Guayito. Yo y mi marido éramos los primeros a llegar. Iba el doctor Wilber Romero Aguilar, él con su esposa, Carmita Castro. Juan, Monse, su novio, y Beto. Mi papá, nosotros éramos los tres que asistíamos, Fran, Araceli y yo, mi papá, mis abuelitos, y después invitaban a don Juan Melken con su esposa, el Socorro Macuchoy, don Fuentes con doña Blanquita y don Mario Palma con doña Vilma. Mariel, a un niño que le llamábamos Pío, se llamaba David, pero le decíamos Pío, Lisbeth, Liki, Leti también participaba en el carnaval infantil, y había muchos que ahorita no se me vienen a la mente. En el carnaval de los grandes participaba don Beto, doña Lupita, que desafortunadamente con esto de la pandemia se nos adelantó, don Cirilo, doña Mirta, el doctor Yanel con su esposa doña María Elena, doña Rosaelia, el Chino Cobá, ¿verdad, mami? El Chino Cobá con su esposa se cayó. ¿Se cayó en la fiesta? ¿Cómo? Resbaló. Palo tieso, 7 palos. Virgen. Ajá. Pata de palo. Pata de palo. Pata de palo porque fue rey feo con la pata quebrada. Quebrada. Se cayó días antes de que fuera coronado. Engancharon pata de palo. Y le engancharon pata de palo. 50 pesos. Un trago. 50 pesos. Con derecho a un trago. A un pan. En fin. ¿Quién hizo su carnaval? Quiero pensar entonces cuando daban las 10, 11 de la noche, que era el momento que ellos iniciaban, a la hora de la marcha, cuando entraba el rey o la reina en su momento, la gente aplaudiendo, vestida de elegancia, o quizás vestidos hasta con una temática, quiero pensar que también utilizaban ellos. Entonces, algo muy tradicional, muy distinto a lo que podías ver en el Ixpompol. En el Ixpompol la fiesta, bullanguero, ya con el alcohol, el abrazo, el amigo, el que te quiero después de 6 alcoholes. Esa era la fiesta en el Ixpompol, la fiesta del barrio. Pero entonces el zapotazo nos lleva a otro nivel, nos lleva a pensar que entonces sí existió un carnaval más selecto, y el barrio de San Francisco pone la pauta encima de los demás barrios con el zapotazo. Hubo un problema en un año con un vecino. Se termina por un pleito. Se termina por un pleito entre unos vecinos. Creo que al doctor Yanel le rompieron la camisa y no le gustó. Entonces él quiso romperle la blusa a una dama. Entonces mi papá no lo permitió. Dice, ¿cómo le vas a romper la camisa a una dama? Y ahí se iban a armar los piñazos. Una ocasión se metieron los sobrinos del vecino de enfrente y empezó pues el relajo, ¿no? Empezaron a insultar y esas cuestiones a mi papá nunca le gustaron, ¿sí? Mi papá se supone que era gente muy, muy familiar y siempre cuidó eso. Nunca le gustaban los pleitos, los líos, nunca fue mi papá de pleito. Entonces cuando entran estos muchachos a querer meterse pues a la convivencia, a la fiesta que teníamos allá, no le parecieron a ellos y empezaron pues, el pleito, ¿no? Entonces lo que hizo mi papá fue sacarlos, y entonces a raíz de eso pues ya la familia de esos muchachos ya se enojaron y ahí ya se dispersaron, ¿sí? Desafortunadamente pues a raíz de ese pleito pues se acabó el zapotazo, ¿no? Sin embargo, después de ese incidente que pasó, que fue la ocasión que se acabó literalmente el zapotazo, cuando ya éramos novios, tenía yo ya mi novio, que es Martín,
empezamos de nuevo, ¿sí? Es un año, lo volvimos a reactivar, pero ya sí nosotros entramos al quite con mi papá y mi papá nos iba orientando de cómo ir elaborando el carnaval y nada más lo logramos hacer un año, ¿sí? Nosotros lo ayudábamos a ver, a contratar al refresco, las mesas, el alquiler de las sillas y toda esa parte, ¿no? De logística. Pues ya mi papá estaba un poquito más cansado, entonces las vueltas pues los dábamos nosotros, ¿no? Pero nada más logramos rescatar un año. Obviamente también la vida pues ya se fue encareciendo un poquito, ya no era lo mismo y ya las familias fueron creciendo, ya tenían más hijos. Pues ya ellas también grandes se iban a divertir en la tarde, en la noche se iban y nosotros encerrados, ¿no? Y eso era por lo que le decíamos que lo volviera a empezar, pero pues ya no quiso, porque precisamente el señor que quiso hacer el borlote ese día que se pasó de copas, pues vivía enfrente y decía que, no, dice, porque, se va a venir y va a querer otra vez armar escándalo. Entonces, pues todo eso también fue un factor, ¿no? De que desafortunadamente pues se terminara la historia del zapotazo tal cual, ¿no? Así es que yo pues también gocé los carnavales y me hubiera gustado, ¿no? Que hubiera seguido eso, pero pues ya no tuvo ganas el güero. Mi papá buscaba eso, ¿no? Que sus hijos siguieran con esa tradición, pero pues desafortunadamente pues no lo seguimos y yo creo que la que está más o menos apegada a esas tradiciones de mi papá soy la única. ¿Qué pasa con la cultura? Si responde y evoluciona al mismo tiempo que la sociedad, pues va a permanecer. Muchas cosas permanecen por siglos, pero no todas. Y bueno, finalmente la forma de diversión de estas nuevas generaciones es muy diferente a la de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y los toldos corresponden a esa época de nuestros padres o de nuestros abuelos. La cultura es un ente vivo. Ya funcionó en el momento histórico que le tocaba funcionar y hoy día pues ya hay otras formas de diversión. Y vale la pena conocer lo que sucedió. También aquí vale la pena, pero si hoy no están los toldos es porque la gente ya no quiso que estuvieran. Te puedo decir que esos eran los verdaderos carnavales. No se me va a olvidar un dato más para mi querido San Francisco, el zapotazo, el carnaval del zapotazo. Sí me emociono. Me aguanto para no llorar, pero sí me emociono. Sí es una tradición, pero es una tradición en familia, o sea, porque bueno, para nosotros los vecinos son como la familia. Entonces es una tradición que nos involucraba a todos, grandes y chicos, y los disfrutábamos al máximo. Y bueno, el enseñarle a tus hijos a transmitir esas tradiciones a tus hijos era para lo que nosotros era realmente, bueno, para mí era lo realmente importante, bueno, como hasta la fecha, pero el carnaval es la fiesta más importante para nosotros los campechanos. Yo creo que no hay campechano que no disfrute el carnaval, ni hay campechano que no espere y se prepare y participe en el carnaval. El compromiso que implica ser parte del carnaval y sobre todo el compromiso que implica ser una imagen, o sea, ser reina de alguna casa de estudios, ser reina de algún barrio tradicional, ser reina del carnaval de Campeche, implica muchísimo compromiso y mucha responsabilidad. Mi papá tenía un don, era un buen artista, ¿sí? Pero aquellos artistas que no tenían las posibilidades de explotar esa parte que tenía él dentro, ¿no? Él dibujaba muy bonito, dibujaba rostros de personas muy bonito y a la vez muy creativo, ¿sí? Te decía yo anteriormente que él hacía las máscaras, elaborar un toro petate, hacer la creatividad. Tenía mucha creatividad mi papá, tenía mucha creatividad el elaborar un Juan Carnaval. Se dice fácil, pero también tenía sus bemoles, el armar el toro petate, el buscar que las maderas estuvieran en tal ancho, a tal largo, que no pesara. O sea, tenía
algo de complejidad, ¿no? Y sin embargo, él sin saber, sin tener conocimientos, pues él realizaba todo eso. Quizás aquellas personas que participaron en la fiesta del Zapotazo ya no están físicamente en este mundo, pero sí quedan sus hijos, sus nietos. Se tiene que retomar la festividad. Eso hace y le da identidad al barrio. El retomar las cosas antiguas es necesario tener que hacerlas. Porque recordemos aquella frase tan trillada que dice que pueblos sin historia simplemente no existen. Un pueblo que no tiene historia simplemente no existe en la historia. Entonces el barrio de San Francisco es tan tradicional, tiene tanta historia que no se puede seguir dejando ahí. Es decir, no podemos dejar de que aquellas historias que eran de antaño no se sigan quedando en el olvido. Sí. Entonces hay que retomarlas, hay que reunir. Los historiadores tenemos el trabajo, documentales tienen el trabajo de expresar, de exponer estas festividades para que entonces los colectivos, los grupos de jóvenes digan, oye, ¿sabes qué? Se hacía una fiesta en tal casa, oye, hay que investigar entonces cómo se hacía para poder organizar. Y esto va a dar una identidad al barrio de San Francisco. A diferencia de todo lo demás, creo que cada propio barrio tiene su propia identidad, su propia fiesta, y esto es el gran mensaje. Los campechanos tienen que retomar sus festividades. Los campechanos tienen que retomar un carnaval, tienen que retomar un toro petate, tienen que retomar un toldo. Vivir lo antiguo no es ir atrás, al contrario, es llevar al presente algo que no se puede olvidar. Y ese es el gran mensaje que podemos dejar para los franciscanos. Ella nunca fue reina. ¿Por qué no fui reina, mamá? Porque era muy penosa. Sí. ¿O no es cierto? No me creen que era penosa. Re penosa. Claro. Que te creyeron. ¿Estás haciendo Marirros? Ándale. Re penosa. Está bueno, mami. Que Dios le bendiga. Esta plática continuará. Should I go? 'Cause I've been everywhere, but I belong nowhere but in your arms. Give me a sign, my darling, let me know if I should let you go, or if I should find there's a place inside my mind where you and I can dance. I am a Saludos para Tabasco, para ti, Armando Delgado. Y nuevamente el saxofón de mi compadre Lolito.
qué rico mambo, mambo, qué rico es mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico es. Sí, yo quiero mambo, mambo. 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 Oye eso, compadre. Oye eso, compadre. Este ritmo se llama Baclán. Este ritmo se llama Baclán. Este ritmo se llama Baclán. Este ritmo se llama Baclán.